Bueno, ya profesor, el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final relacionado con un fenómeno económico nacional. Nuestro presente trabajo a desarrollar es el impacto del COVID-19 en la economía peruana. Nuestro grupo está conformado por Arias Silvestre Alexis y mi persona, Yobri Crisante Luis Eduardo. Nuestro índice, primero comenzamos con la introducción, segundo con el desarrollo, que viene a ser sobre hablar, relacionar nuestro trabajo con una escuela. En este caso lo hemos relacionado con la escuela keynesiana en la crisis sanitaria. Tercero, el impacto económico en la pandemia como tema relacionado con lo visto en clase. Después, el desempleo en tiempos de pandemia, la pobreza durante la crisis sanitaria, las MIPES, oferta y demanda en tiempos de pandemia, el PBI en la pandemia, el mercado bursátil, la intervención del Estado ante la crisis sanitaria, la política fiscal en tiempos de pandemia, retos del país a mediano y largo plazo, indicadores macroeconómicos y por último la conclusión. 1. La introducción. La aparición del COVID-19 tuvo un fuerte impacto en la economía peruana. Esto generó problemas sociales, una crisis sanitaria masiva, y por este motivo el Estado declaró inmovilización en todo el país. Se implementaron medidas de salubridad para controlar el contagio. Toda esta incertidumbre se extendió por un periodo imprevisto, provocando que muchas empresas cierren o devasten personal. Por esta razón, los ciudadanos fueron perjudicados mediante un desempleo generado por una extensión de cuarentena lógica en contra de la propagación del virus, pero por otro lado muy negativo para la economía, ya que la afectó en diferentes aspectos. Desarrollo. La escuela keynesiana en la crisis sanitaria. La devastación que ha desatado el COVID-19 ha obligado a muchos gobiernos a tener que salir al rescate de empresas y ciudadanos con el fin de frenar los duros efectos económicos de la pandemia. Según Marcial García, las medidas más difundidas y que el Estado peruano está llevando a cabo son de corte keynesiano. La teoría de Keynes, la teoría de John Maynard Keynes se basa en una forma de solución para salir de una recesión mediante la intervención del Estado, aumentando el gasto público y rebajando los impuestos para dinamizar dicha economía e impulsar el empleo. El Perú no ha sido ajeno a esa tendencia, ya que la inclinación del MEF por el pensamiento keynesiano se ha visto reflejado en un plan económico de contención y reactivación, que representa un impulso de al menos de 17% del PBI. 3. El impacto económico en la pandemia. La pandemia, la propagación del COVID-19 viene generando una alta incertidumbre sobre la magnitud del impacto sobre las economías. Desde el primer caso confirmado por COVID-19 se han registrado más de 4 millones de personas contagiadas en más de 180 países. Esto llevó a que muchos gobiernos a implementar medidas de salubridad sin precedentes en una lucha para contener la epidemia. Estas medidas han provocado el cierre temporal en muchas empresas, restricciones generalizadas a los viajes, inmovilidad, la agitación del mercado financiero, una erosión de la confianza y una mayor incertidumbre, lo que ocasionó problemas económicos. El desempleo en tiempos de pandemia. Eh, el rubro de hoteles y restaurantes, el empleo se redució en un 60%, 7,8% de la PEA total, que equivale a 200.000 trabajadores aproximadamente. Asimismo, según Apoyo Consultoría, el COVID-19 podría generar una pérdida de 700.000 puestos de trabajo, más del 20% del empleo formal y privado. Durante el resto del año, además, según Ipsos, el 25% de los trabajadores había perdido su empleo en el estado de cuarentena a nivel nacional. En el interior del país, este porcentaje se eleva a 28%, mientras que los niveles socioeconómicos D y E, los dos más pobres, la pérdida de empleo ascendiente a un 36%. Luego, la última encuesta permanente del empleo muestra que el empleo cayó un 6,0% en marzo de 2020, la mayor caída desde que se tiene registro. Esta caída es mayor a la población adecuadamente empleada, que es un 13,2%. Además, los sectores económicos más afectados en lo que va del año son el sector manufactura, que cayó en menos 10,8%, sector servicios, que menos 6,5%, los primarios, que abarca agropecuario, pesca y minería, menos 5,5%, y el comercio en un menos 4,9%. La pobreza durante la crisis sanitaria. Según María Carmen Sacasa, en su artículo El impacto del COVID-19, más allá de los promedios,
Durante el 2019, cerca de 1 millón de personas en Perú estaban en riesgo de recaer en pobreza y sus ingresos se redujeron en un 7% aproximadamente. Además, según la clasificación del Banco Mundial, estas pertenecen a clase vulnerable. En promedio con ingresos entre 700 y 700 soles mensuales y 1.942 soles mensuales, dejándolos expuestos a shocks internos, tales como un familiar en estado de salud grave, reducción de su salario, pérdida de su trabajo, etcétera. Por lo tanto, toda esta coyuntura que estamos viviendo hoy en día respecto al COVID-19 los afecta de manera directa. Las MIPES. El desenvolvimiento de las actividades económicas en el país se sustenta en gran parte en las condiciones que enfrentan todas las unidades productivas que componen el tejido empresarial. En el Perú predominan las micro y pequeñas empresas, denominadas MIPES, las cuales se han visto impactadas en una gran medida por la crisis económica generada por el COVID-19 en 2020. De acuerdo a las cifras por la encuesta nacional de hogares en Ajo, publicada por la INEI en el 2020, el sector privado peruano está conformado principalmente por micro y pequeños negocios. A raíz de la crisis causada por la pandemia, las MIPES fueron severamente afectadas. Así, en 2020 se registraron aproximadamente 3.1 millones de MIPES distribuidas a lo largo del territorio nacional y un 48% menos que en 2019. Aquí vemos una imagen del 2007 al 2020 y las estadísticas que representan las MIPES en el Perú. A continuación les pasaré con mi compañero Diego. Bueno, soy el alumno de Alexis Arias Silvestre y primero empezaremos hablando sobre la oferta y la demanda en tiempos de la pandemia. La interacción entre la oferta y la demanda en el mercado da lugar a un precio y una cantidad de equilibrio. En ese sentido, el precio de equilibrio se establece cuando la cantidad de bienes que desean vender los productores es igual a la cantidad de bienes que desean adquirir los consumidores. Dicho equilibrio tiende a mantenerse estable siempre que todos los demás factores permanezcan constantes hasta alguna circunstancia distinta al precio del producto y que altere la oferta o la demanda. Con el inicio de la emergencia sanitaria, la difusión de fake news se propició una alerta generalizada en los consumidores que pronostica consecuencias trágicas, las cuales fueron ascenso con la identificación del primer caso de coronavirus en el Perú. Esta situación de alerta generó que los consumidores, ante el temor de contagio de enfermedades y el posible desabastecimiento de productos de primera necesidad, decidan adquirir una gama de productos vinculados con la emergencia sanitaria. Por ello, las mascarillas y el alcohol en gel, así como diversos productos de primera necesidad, fueron los más demandados por los consumidores. Este comportamiento generalizado manifestó un considerable incremento en la demanda de dichos productos, generando que los principales comerciantes y productores elevaran sus precios como resultado natural de la dinámica económica. Así, las mascarillas subieron de 6 soles a 8 soles y el alcohol en gel llegó a un precio de 25. Por su parte, los productores de primera necesidad como el tomate, limón, frijol, azúcar, arveja, papa y espinaca se incrementaron entre el 14% y 30%. Este incremento de precios generó la indignación de muchas personas, quienes requerían que el Estado intervenga. El PBI en la pandemia. En el cuarto trimestre del año 2020, el Producto Bruto Interno, que es el PBI, disminuyó en menos 1.7% en comparación del similar trimestre del año anterior, explicado por la reducción del consumo de las familias, el menos 1.5%, y el comportamiento negativo de las exportaciones de bienes y servicios en menos 12.4%. Por lo contrario, creció la inversión bruta del capital fijo, 11.3%, y el gasto de consumo final del gobierno en 28.8%. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, en el informe técnico Comportamiento de la Economía Peruana. 9. El mercado bursátil ha tenido un comportamiento especial. Primero tuvo una caída violenta, pues a fines de marzo se perdieron prácticamente los 2 o 3 últimos años, y en una segunda etapa toca una recuperación básicamente en función a la reactivación de la economía a nivel mundial
Cabe indicar que las bolsas no han respondido de la misma manera en todos los países. En los principales mercados como Estados Unidos, la bolsa bajó significativamente y luego subió. Y el mercado limeño ha tenido un comportamiento similar, cayó y se fue recuperando. Aunque no todo lo que quisiéramos, eh, la intervención del Estado ante la crisis sanitaria. El gobierno, sin embargo, las dificultades enfrentadas para contener la enfermedad y la magnitud de la recesión ponen en manifiesto las debilidades estructurales que enfrenta el Perú. Un primer desafío de desarrollo que se ha tornado aún más evidente es el de la informalidad, que no solo ha impedido que buena parte de la población respete las normas de distanciamiento social, sino también ha dificultado que las ayudas estatales fluyan oportunamente hacia los hogares y las empresas que más las necesitan. El segundo gran desafío es la debilidad institucional del Estado, específicamente en el ámbito de la salud pública. 11. La política fiscal en tiempos de pandemia. Analiza La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia COVID-19 y al mismo tiempo proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a la región hacia el desarrollo sostenible e incluso en un mundo post-COVID-19. Se analiza la respuesta fiscal de los países de la región frente a la crisis humana y económica provocada por la enfermedad del coronavirus. Destaca la rapidez con la que los países han reaccionado ante esta crisis mediante la adoptación de paquetes de medidas fiscales que representan el promedio del 3.2% del Producto Bruto Interno, el PBI, de los países de América Latina, el 12 retos de país a mediano y largo plazo. Pedro Grados 2020 indica los retos que les espera a un país mediano y largo plazo. En esto indica los retos para el país han crecido exponencialmente. Veníamos haciendo las cosas bien en los últimos 30 años. Se empezó a ordenar la economía y tuvimos 20 años de crecimiento permanente, muy por encima del promedio en el mundo. Por los últimos 5 a 6 años crecimos por debajo de la economía mundial. Si no llevamos una política de Estado de largo plazo, vamos a regresar a un tren económico pre-años 90. No va a haber una adecuada atracción de capital. Por otro lado, producto de esta crisis, los estados han adquirido mayor importancia en el manejo de los países. 13. Indicadores macroeconómicos. Estas medidas restrictivas han generado un impacto a nivel macroeconómico, específicamente por la caída de las actividades productivas, lo cual ha conducido a la desaceleración económica. Cabe resaltar que hasta el día de hoy no se puede conocer las consecuencias finales de las medidas ejecutadas para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, se puede ir realizando estudios estadísticos para conocer el impacto generado hasta el momento y a fin de utilizar estos con un análisis de implementación de medidas que impidan una crisis económica más severa. Finalmente, estos indicadores permiten que los estados tomen mejores decisiones en cuanto a la implementación de medidas o políticas, puesto que integra factores que posibilitan proyectarse hacia la repercusión de sus acciones en la sociedad. Finalizamos con las conclusiones. Para concluir, la pandemia aún no ha terminado, por lo que todavía no es posible determinar los efectos finales en los diferentes sectores. Añadimos a esto que esta incertidumbre causada por la pandemia no debe frenar las acciones del gobierno, quienes tienen el deber de elaborar y ejecutar políticas públicas, fiscales y monetarias expansivas, además de presentar mejores fundamentos macroeconómicos, impulsando las inversiones públicas y privadas, promocionando el empleo y la reestructura de las MIPES en el mercado para así dispensar trabajo a todos los ciudadanos y estos puedan solventarse económicamente. Finalizamos presentando las fuentes bibliográficas de cada tema hablado en esta investigación. Y bueno, ese es todo el trabajo. Gracias, profesor.